Estados Unidos exige a la OEA una misión de paz para Haití. Marco Rubio se puso para nosotros. Para nosotros es que los Estados Unidos comiencen a cumplir su papel. Eso ocurre mientras la ONU acusa a República Dominicana por deportar embarazadas. Esos son los bolsones que hay en esos organismos internacionales minados de mucha dirigencia que cobra comprometida con este tema de Haití y donde su mayor fortaleza es acusar a República Dominicana porque como son unos vagos profesionales, vagos con V corta, están trabajando en diferentes ONG al servicio de la ONU, son funcionarios, muchos de ellos de Haití, pero no todos de Haití, sino figura que lo que ellos hacen es encontrar razón acusando a República Dominicana, que estamos deportando de embarazada, que estamos haciendo esto. Todo eso no es verdad. Con su secretario general y todo lo que dan es vergüenza, porque no vienen, no investigan. Entonces, cuando uno ve estas cosas como ocurre hoy, la ONU acusando a República Dominicana de deportar embarazadas, no es verdad. Se estableció dentro de las 15 medidas dispuestas por el presidente Abinader atender a las embarazadas, darle la atención médica. Pero como eso era un negocio en cual venían en base a una red y le cobraban un dineral, se le daba el servicio aquí y se le sigue dando. Entonces luego regresan al país. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque de no parar eso, lo que va a haber es una frontera abierta y el propósito final de muchos de estos organismos es que el problema de Haití lo resuelva República Dominicana. Y no es verdad que el país lo puede resolver. Entonces, todas esas situaciones, dichas en buen castellano, son una vagabundería de esos organismos y al final del día hay que convivir con eso y no hacerle caso a esos ineptos, a esas figuras impropias de tener cargos internacionales cuya misión es acusar a República Dominicana del problema de Haití. Marco Rubio, los Estados Unidos están prometiendo, informando que deben tomar más acción. Entonces, por lo menos surgió una voz dentro del seno de los Estados Unidos, que es el canciller Marco Rubio, que critica el rol de la OEA ante la crisis que agobia a Haití. Hágalo también con la ONU, que son dos organismos creados, mantenidos por los Estados Unidos y son dos organismos inoperantes. Eso es una lástima. Pero lo peor de todo es que no sirven para nada. Mire, don Luis, yo quiero ser siempre positivo sobre estas cuestiones que tienen un componente humano. Muy lastimoso lo que ocurre en Haití. Hablo con algunos dirigentes, líderes haitianos que residen en República Dominicana, incluso un diplomático que sirvió en República Dominicana y que actualmente sirve en la Cancillería de Haití en Puerto Príncipe. Me reservo el nombre por asunto de hasta su propia seguridad. Y el panorama en Haití es bastante penoso, lastimoso, muy dramático. Algunos de esos haitianos que les observo mesurados, con comprensión de qué es lo que pasa en Haití, las causas, le plantean a uno que nosotros los dominicanos, con lo que podamos y nos permita nuestra propia realidad y dentro del marco legal de derecho internacional público, podemos colaborar en esos asuntos. No sé si como permitiendo o siendo facilitadores, y lo somos cuando se permite, mediante un acuerdo firmado ya de gobierno a gobierno, entre Kenia y República Dominicana, que las tropas kenianas en Haití
en la misión de estabilización y de paz puedan recibir atención médica en República Dominicana y otro tipo de asistencia y logística. Eso del secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, de emplazar a la OEA y criticarla por su inacción y su desidia ante la situación de problema de Haití, está bien, pero Estados Unidos tiene una agenda en política internacional y en su política de relaciones exteriores que le ocupa mucho. Ahí está el caso Ucrania-Rusia, que se ha planteado ya de manera formal que el Papa León XIV sirva como mediador y el Vaticano o la Santa Sede sea escenario para la mediación entre Rusia y Ucrania, que la presidenta del gobierno italiano se comunicó ayer de manera telefónica con el Papa y hablaron sobre eso luego de que Donald Trump en una conversación telefónica también con varios líderes europeos lo viera bien, el presidente de Ucrania también lo ha visto bien, Putin no tiene objeción. Pues bien, ahí también se plantea el caso de lo que está ocurriendo en Gaza con Israel y los miles de muertos que han producido y no se ve una solución al momento. Pero también Marco Rubio advierte que en semanas en Siria pudiera desatarse otra guerra interna, otra revolución, porque los que lideran y dirigen actualmente Siria, que derrocaron al presidente Bashar al-Assad, refugiado, asilado en Rusia, pues están llevando a cabo una persecución contra minorías del propio Islam, minorías alawitas que pertenecen a la rama minoritaria chií y drusos, que son otro grupo étnico religioso esotérico. Entonces, ante esa complejidad en política internacional, yo no sé si Estados Unidos realmente aplica o está apostando todo, con toda su fuerza, a que su voluntad se haga y que Haití encuentre una solución. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Buen día. Pues mire, eso de Marco Rubio, yo no sé si uno se debe alegrar de eso o no. Yo estoy de acuerdo con usted, porque es lo que debe proceder con otra forma, pero por lo menos le dio un boche. Miren, porque nosotros sabemos qué es lo que puede hacer la Organización de Estados Americanos, qué es lo que puede hacer, nada. Sin embargo, si nosotros lo sabemos, Estados Unidos debe estar mucho más claro que nosotros. ¿Qué puede hacer la OEA, que junta 30 y tanto, creo que 34 países que componen la Organización de Estados Americanos? ¿Qué puede hacer la OEA que no ha podido hacer la Organización de las Naciones Unidas? Que es donde Estados Unidos debe llevar el problema, es donde Estados Unidos debe plantear el tema. La gente debe recordar aquella fuerza multinacional de paz, los cascos azules estos que mandó en una ocasión Naciones Unidas, que hicieron un desastre en Haití, que en lugar de pacificar Haití, todo el mundo sabe cómo terminó eso, la degeneración, la violación de ciudadanas haitianas, todo lo que uno conoce que se produjo ahí, ¿verdad? Cólera incluido. Cólera incluido, que lo llevó un miembro de esa fuerza. Entonces, si Estados Unidos no lleva el caso ante Naciones Unidas, si Naciones Unidas no logra articular algún tipo de respuesta frente a las bandas que operan en Haití, porque en esta oportunidad sería una situación muy distinta, es una situación mucho mayor envergadura de la que se trata, porque estamos hablando de que Haití está tomado en más del 80% del territorio por bandas organizadas, son los reportes. Entonces, siendo así, ¿qué puede la OEA hacer para enfrentar ese tipo de cosas? Eso lo tiene que manejar Naciones Unidas, eso lo tiene que decidir los Estados Unidos. En Haití pasa lo que quiere Estados Unidos. Si Estados Unidos decidiera mañana que la suerte de Haití fuera otra, pues mañana la suerte de Haití es otra. Estados Unidos, ese gobierno provisional, ese consejo de gobierno provisional que opera en Haití, opera porque los Estados Unidos lo sostiene ahí. Cuando ellos quieran que sea distinto, será distinto. Entonces, bueno, yo creo que quizás lo que llama la atención es que el secretario del Departamento de Estado
esté poniendo en su agenda el tema Haití es que el Departamento de Estado o es que los Estados Unidos indica este tipo de declaración que tiene en su agenda el problema de Haití como un problema a resolver en el continente o a resolver en el mundo. Entonces, eso, bueno, bien, es mejor que la ignorancia con la que Estados Unidos ha estado tratando el tema haitiano. Ha sido una ignorancia total. Estados Unidos le ha dado la espalda al tema Haití. No le ha interesado, no le interesó al presidente Biden y puede que no le interesara al presidente Donald Trump, y digo que puede que no, porque abro la duda a partir de este pronunciamiento del funcionario más importante del gobierno de los Estados Unidos para manejar la relación de ese país con el mundo. O sea, eso me anima, porque veo que hay un punto de preocupación en la agenda exterior de los Estados Unidos, y eso es bueno para Haití, eso es bueno para el hemisferio, eso es bueno para República Dominicana. Por aquí pudieran decir en términos populares que él escurrió el bulto, que él habló de eso en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso, ante la Comisión de Relaciones Exteriores, y Estados Unidos cuando quiere, en ese mismo Congreso aprueba miles de millones de dólares, como ha ocurrido en ayuda militar y asistencia logística para Ucrania y la guerra contra Rusia, pero Haití no tiene la dimensión territorial, la importancia geopolítica y las grandes riquezas que tiene Ucrania, que se han mostrado siempre y que se reconocen en toda parte del mundo. ¿Qué le faltará a Haití para que Estados Unidos pueda movilizarse hacia allá? Aunque llegó aquí, no se ha dicho, se ha manejado en muy bajo perfil una misión ayer, una comisión de ex senadores haitianos que estuvo en Washington y llegó de escala aquí a República Dominicana, y no sé qué trataron, pero sí sé que estuvieron reuniéndose en Washington con altas instancias del gobierno de los Estados Unidos, que han visto en esos senadores parte de un liderazgo que puede participar y resolver algunos casos. Haitianos dicen, en Haití hay 7 presidentes, porque ese consejo que rota cada 3 meses, creo, uno de ellos, o 4 meses, no tiene decisión y firmeza para resolver cosa alguna. Pues miren ustedes por qué digo que el asunto es la ONU, mientras que Marco Rubio está planteando ese tipo de cosas, esto que Luisín decía un poco más temprano, las Naciones Unidas se está cargando el dado a República Dominicana con el tema de las deportaciones de los ciudadanos haitianos. O sea, eso es Marco Rubio hablando de la OEA. Y el grande, que es la ONU, que es el paraguas que acoge a la Organización Mundial para la Migración, que es el paraguas que acoge al Programa Mundial de Alimentos, que es el paraguas que recoge a el ACNUR, el Alto Comisionado para Refugiados. Esas entidades han estado operando permanentemente para levantar la falda de la República Dominicana y denunciar a República Dominicana, obrando contra República Dominicana, dando la impresión de que solo a ellos le preocupan los haitianos que viven en República Dominicana. Y no los años 2025, 1.617 personas murieron, otras 580 resultaron heridas por la violencia que involucra las bandas armadas, grupos de autodefensa y miembros no organizados de la población. O sea, en Haití está ocurriendo eso, están matando a los ciudadanos haitianos, pero ellos no le ven mayor preocupación. Hay la advertencia de que 5.7 millones de personas van a enfrentar una inseguridad alimentaria en los próximos meses. Eso lo dice el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, la propia ONU, pero ese tipo de cosas no preocupa. Lo que está preocupando es que la República Dominicana, en atención a lo que manda una ley interna de este país, esté aplicando un programa de deportación, y lo hace en adición al cumplimiento de la ley por las presiones internas que recibe el gobierno dominicano para que sea duro en la aplicación de la política migratoria. Pero ese tipo de cosas no le va ni le viene a Naciones Unidas. Por eso digo, Marco Rubio debe emplear su influencia en ese órgano mayor que es Naciones Unidas para que le busque una solución al caso haitiano, que tiene que pasar obligatoriamente con el desarme de los grupos armados en Haití o con la eliminación de las cabezas de esos grupos armados, para que Haití pueda vivir un proceso de tranquilidad que permita la convocatoria de elecciones y tenga un gobierno con apoyo de la población. No habrá ninguna solución sin pasar por ese tramo.
Yo estuve viendo recientemente un documental de cómo eliminaron a Osama Bin Laden, que fue en el gobierno de Obama, basado en los hechos que ocurrieron en aquel ataque terrorista de Estados Unidos. Y cómo Estados Unidos articuló, persiguió durante más de 10 años a Osama Bin Laden hasta que lo encontraron y lo mataron. Lo mataron con los recursos que ellos tienen, la tecnología y grupos élites de las Fuerzas Armadas formados para ese tipo de operaciones que literalmente se le llama, vamos a llamar, un asesinato selectivo, vamos. Entonces, lo que pasa ahí en Haití, con ese barbecue y otros cómplices delincuentes que tienen asediado al pueblo haitiano, no se va a resolver hasta que esa gente sea eliminada. Mientras ellos estén operando a sus anchas, un gobierno arrodillado, porque no pueden salir, creo que ni del palacio. Ellos ahí hacen sus reuniones, se mueven a algunos lugares, pero más allá no pueden.